Gracia, misericordia y paz sean con ustedes de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Amén. Tengo una pregunta. ¿Han escuchado ustedes del actor Dwayne Johnson? ¿Sí saben quién es el actor Dwayne Johnson? Se conoce más bien por el apodo que recibió cuando era un luchador profesional. Porque Dwayne Johnson es ¿quién? ¿Cómo se llama él? The Rock. Todo el mundo lo conoce por ese apodo, The Rock, La Roca. Ustedes saben que Jesús tenía 12 apóstoles, ¿verdad? Y uno de los apóstoles se llamaba Simón. Pero él es más conocido hoy en día por el apodo que Jesús le dio. Que Jesús le dijo Cefas, que en arameo significa la roca. Era el apodo de Pedro, de Simón, que era Cefas, la piedra. Pero en griego la palabra Cefas, la palabra para piedra, es la palabra Pedro. Que Pedro realmente no se llamaba Pedro, se llamaba Simón. De hecho, el nombre Pedro antes de Simón no existía. Jesús fue el primero para decir a una persona Pedro, la roca. Así como Dwayne Johnson, Simón, el apóstol Simón, pues hoy en día solo es conocido por su apodo, la roca, Pedro. Y digo eso porque hoy Dios también nos va a dar a nosotros ese mismo apodo. Nos va a decir rocas, piedras. Y hoy vamos a ver que Dios nos puede llamar rocas por causa de Jesús, quien es la roca verdadera, la roca de la eternidad. Veamos, el texto de hoy se encuentra en 1 de Pedro, el capítulo 2, y dice así: Cristo es la piedra viva, rechazada por los seres humanos, pero escogida y preciosa ante Dios. Al acercarse a Él, también ustedes son como piedras vivas, con las cuales se está edificando una casa espiritual. De este modo llegan a ser un sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales que Dios acepta por medio de Jesucristo. Así dice la Escritura: miren que pongo en Sión una piedra principal, escogida y preciosa, y el que confíe en ella no será jamás defraudado. Para ustedes los creyentes, esta piedra es preciosa. Pero para los incrédulos, la piedra que desecharon los constructores ha llegado a ser la piedra angular. También una piedra de tropiezo y una roca que hace caer. Tropiezan al desobedecer la palabra para lo cual estaban destinados. Pero ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo que pertenece a Dios, para que proclamen las obras maravillosas de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Ustedes antes ni siquiera eran un pueblo, pero ahora son pueblo de Dios. Antes no habían recibido misericordia, pero ahora ya la han recibido. Hermanos y hermanas, esta es palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Les voy a ser honesto. Este año pasado, el año escolar, en el catecismo, en las clases de los niños, batallé un poco. ¿Por qué? Porque en mi clase yo tuve 9 alumnos. Todos eran niños. No tenía ni una sola niña. Y sí, era muy interesante, buena clase, pero a veces la verdad me frustraba. Y yo les decía a ellos, y digo también pues a los jóvenes que están aquí, a Magali que se va a graduar, que todos ellos son diamantes en bruto. ¿Se han escuchado esa frase, verdad? Y no se preocupen, no les estoy diciendo brutos. Son diamantes en bruto, que todavía les faltan formación, les falta madurez y aprender. Y así como todos nosotros, o sea, todos somos una obra en proceso, ¿verdad? Y cuando Pedro en el texto de hoy, cuando Pedro, la roca, nos dice que nosotros somos piedras vivas, él no nos está diciendo
que somos diamantes en bruto. O sea, que Dios no está hablando de nuestro potencial, que algún día lo que podemos ser. Nos está diciendo lo que ya somos por causa de Jesús. Pero la verdad es que por naturaleza en sí nosotros no somos rocas. Pedro definitivamente no fue una roca. Pedro él siempre, pues no hay otra forma de decir, él siempre metía la pata. En serio, cuando Jesús les decía a sus discípulos que iba a Jerusalén a sufrir y morir, Pedro lo regañó y trató de disuadirlo. Y Jesús se vio obligado a decirle, aléjate de mí, Satanás. La noche antes de que murió Jesús, Pedro juró que nunca negaría a Jesús. Y unas horas después, juró que nunca lo había conocido. Pedro definitivamente en sí no fue una roca. Ni tampoco nosotros. O sea, los confirmados hoy, así como muchos de ustedes en su confirmación, hicieron una promesa a Dios, una promesa de serle fiel, de asistir fielmente a la iglesia, tomar la hostia, de dedicar tu vida a Él que dio su vida por nosotros. Pero esos muchachos que hoy hicieron esa promesa, mañana van a ir a la escuela y van a hacer cosas que, como dije hace 2 semanas, que van a hacer a Dios hacer esto. Algunos de esos jóvenes que se confirmaron hoy, y yo veo aquí a algunos que se han confirmado con nosotros, hay momentos que se alejan mucho de Dios y que se alejan de su palabra, que no dejan de venir a la iglesia por ratos de su vida. Ellos van a hacer sus errores, van a hacer las cosas malas de que hablamos en el catecismo hace poco, lo van a hacer, así como todos nosotros. Porque nosotros en sí no somos rocas, batallamos, caemos en tentación, batallamos con nuestras debilidades y nuestras dudas. Nosotros hacemos cosas que quisiéramos que nadie aquí de la iglesia nunca supiera, ¿verdad? No queremos que nadie sabe las cosas que nosotros hemos hecho. Porque nosotros, así como Pedro, definitivamente no somos rocas. Pero lo bueno, lo increíble es que Jesús, la piedra viva, la roca, nos ha hecho rocas. Y generalmente cuando hablamos de Jesús como la roca, la piedra, pensamos en Él como la roca firme sobre la que podemos estar bien parados, o sea, como un fundamento sólido para nosotros, como una ancla que nos podemos aferrar, que es una roca. Pero Pedro aquí no se está refiriendo a eso. Él dice aquí que dice que es la piedra angular. ¿Ustedes saben qué es una piedra angular? Tenemos una de esas piedras aquí en nuestra iglesia. Aquí saliendo, si ven cuando salen hoy, en la esquina de la iglesia va a haber una piedra en que está escrito el año en que fue edificado este edificio. Y esa piedra se llama la piedra angular. Y hoy en día la piedra angular realmente no sirve ningún propósito, nada más marca la fecha en que fue construido el edificio, pero no más. En el tiempo de San Pedro, la piedra angular era sumamente importante. Porque en el tiempo de San Pedro, ellos no tenían las herramientas que tenemos hoy en día para medir. No tenían esos láseres o niveles muy, muy complicados. Y es por eso que la piedra angular era la piedra más importante, porque fue la primera piedra que pusieron para construir la iglesia. Y tenía que ser cortado con un ángulo de 90 grados perfecto. Porque si el ángulo estuviera mal, todas las paredes se construían basándose en esa piedra. Y si no estaba bien la piedra angular, pues todos esos muros estarían chuecos. O sea, la piedra angular fue la piedra más importante. Fue el punto de inicio del edificio. Fue la que definió lo que el edificio iba a ser.
Jesús para nosotros es nuestro punto de inicio. Él define lo que somos nosotros como cristianos y como una iglesia. Como dijo el profeta Isaías, Él es la piedra principal, escogida y principal. Es el especial, es especial en todas las maneras. Dice que el que confía en Él no será jamás defraudado. ¿Por qué? Porque Jesús, la roca de la eternidad, hizo algo increíble por nosotros. Sacrificó todo. Dejó que lo trataran como si fuera basura. No sé si han notado, pero si siguen por esa calle, aquí, y pasan por la high school, la prepa, después hay una iglesia nueva que han construido. ¿Sí han visto esa nueva iglesia que construyeron? Y que tiene la fachada muy bonita porque está hecha de piedras. Sí la han visto, ¿verdad? Pero si ven detrás de esa iglesia, al lado, tiene un montón de los desechos, de todas esas piedras rotas que no servían o de que los habían cortado. Y ahí está tirado todo lo que ya no sirve. Así es como trataron a Jesús. Siendo Él la piedra más preciosa, la más valiosa, la más importante, la echaron, lo desecharon en el montón de la basura al matarlo en la cruz. Y lo increíble es que Él hizo eso voluntariamente. Él dejó que lo trataran como basura para que nosotros no tuviéramos que sufrir lo que merecemos. Porque nosotros somos los que deben de ser desechados, ¿verdad? Nosotros somos los que deben de terminar en el basurero del infierno. Pero Jesús, la piedra, la roca, hizo eso por nosotros. Tú eres ya una roca, una piedra preciosa, una joya en la corona de Dios. ¿Por qué? Porque Jesús, la roca de eternidad, te ha hecho eso. Te ha hecho algo especial. Dice aquí Pedro que ustedes son linaje escogido. En su gran misericordia, Dios ha escogido a ustedes. Cuando los niños juegan el futbolito en la calle, ¿verdad? Escogen equipos, ¿verdad? Es que escogen a esta persona, y siempre uno quiere ser escogido para un equipo, ¿verdad? Yo me acuerdo de chiquito, siempre tenía el miedo porque era el peor de los niños y nadie me escogió para su equipo. Dios ha escogido a ustedes para formar parte de su equipo. En su bautismo, Él te señaló y dijo: yo quiero que tú seas mi hija, yo quiero que tú seas mi hijo. Ustedes son linaje escogido, son real sacerdocio, real, son de la realeza. ¿Vieron ayer que coronaron al rey Carlos de Inglaterra, que tienen el nuevo rey ahí en Inglaterra? Y no sé si vieron los videos, pero ellos decían que iban a tratar de no hacerlo demasiado ostentoso, o sea, demasiado extravagante, pero como quiera, pues sí, era un espectáculo. ¿Por qué? Porque es de la realeza. Ustedes son de la realeza. El rey del universo los ha adoptado como sus hijos e hijas. Ustedes son príncipes y princesas. Son herederos del reino de los cielos. Un día ustedes se sentarán sobre tronos y reinarán con Dios para siempre. Porque son de la realeza. Y también son un sacerdocio. Fíjese que hoy en día, cuando pensamos en los sacerdotes, lo que eran los sacerdotes del Antiguo Testamento era un poco distinto. Porque en el Antiguo Testamento los sacerdotes servían como intermediarios, mediadores entre Dios y el pueblo. Ellos ofrecían los sacrificios y las oraciones por parte del pueblo a Dios. Pero dice Pedro que ustedes ya son un sacerdocio. Ustedes ya son sacerdotes. Ustedes no necesitan un intermediario. No tienen que orar a otra persona. No tienen que pedir a otra persona que pida por ustedes. Ustedes pueden hablar con Dios directamente. Tienen acceso al Dios y Rey del universo 24 horas al día, 7 días a la semana.
Porque ustedes son un linaje escogido, un real sacerdocio, un pueblo que pertenece a Dios. Ustedes le pertenecen a Dios, son preciosos y valiosos para Él. Todo por causa de Jesús, la roca de la eternidad, la piedra angular de la iglesia. Pero Dios les ha hecho rocas, les ha hecho algo especial, con un propósito, con un fin. No sé si han escuchado alguna vez de un edificio que se llama el Taj Mahal. Si saben que ese Taj Mahal está ubicado en la India. Es un edificio sumamente famoso. De hecho, se considera una de las 7 maravillas del mundo moderno. Y la Taj Mahal tiene una historia muy interesante. Fue construido en el siglo XVI por el Shah Jahan, un emperador musulmán de la India. Y él lo construyó en honor de su esposa favorita que había fallecido. Y estaba tan triste que quería construir un mausoleo, o sea, un edificio para guardar los restos de ella. Entonces puso el ataúd de ella en medio de un gran terreno y empezó a construir el edificio. Y no escatimó gastos para construirlo. Iba a ser el mejor edificio, el más bonito de todo el mundo. Pero según una leyenda, al pasar las semanas y meses después de empezar la construcción, el luto de Shah Jahan se convirtió más bien en una obsesión por hacer el edificio más bonito del mundo. Que ya no lo hizo tanto pensando en su esposa, sino estaba obsesionado con construir ese gran edificio hermoso. Y se cuenta que un día estaba caminando por el terreno, pasando por donde estaban construyendo, cuando de repente se pegó con una caja en medio de todo. Y pues limpió su pantalón. Y le dijo a uno de los obreros que tirara esa caja que estaba estorbando. La caja era el ataúd de su esposa. Lo bueno es que el obrero sabía qué era y no lo tiró. Eventualmente terminó la construcción del gran Taj Mahal. Pero la verdad es que se perdió de vista el propósito por el cual fue construido. Y a veces eso nos pasa a nosotros como cristianos y como iglesia. Dios nos ha hecho piedras vivas, preciosas, especiales, y nos ha juntado como iglesia, nos ha construido como piedras que forman la iglesia con un propósito, para que proclamemos las obras maravillosas de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Dios ha hecho a ustedes algo especial, les ha hecho rocas, les ha hecho piedras preciosas, para que le alaben aquí en la iglesia, para que digan a todos qué ha hecho Dios por ustedes. Pues les dije a los confirmados hoy, y pues también diría a los graduados y todos los jóvenes aquí, que a veces me pongo a pensar y me emociono por pensar en qué van a ser cuando sean grandes, cómo van a ser esos jóvenes, porque yo ya después de 20 años de ser pastor he visto a muchos de los jóvenes crecer. Y me pregunto, ¿cómo van a ser esos jóvenes cuando sean grandes? Pero la verdad es que yo estoy contento hoy y estoy agradecido por lo que son ahora. Estoy agradecido a Dios que por medio del bautismo Él los ha escogido y adoptado como sus hijos. Estoy contento que Dios les ha dado la fe y creen en Él. Que yo tengo el privilegio de enseñarles en las clases de catecismo. Estoy muy agradecido a Dios, porque yo sé que ellos y ustedes son ya piedras vivas, rocas, hijos de Dios, que tienen el perdón por causa de Jesús, que van al cielo por medio de la fe en Él. Pero Dios les ha hecho piedras con un propósito,
para que formen un edificio, para que proclamen las obras de aquel que los ha llamado de las tinieblas a su luz admirable, para que les sirvan aquí en la iglesia, para que vengan a la misa, para que vayan allá, para que todos los demás vean qué tan bueno es Jesús, la roca de la eternidad. Los que están en las clases de catecismo saben eso. Todos los años doy a los muchachos, a cada uno, un apodo. Sí, o sea, Iván ahorita está en mi clase y a él le digo Iván Avisovich. Magali, ¿te acuerdas lo que te decía a ti? Magali, tú eres Magali, ¿verdad? Lo que quiero decir es que hoy Dios les está dando a cada uno de ustedes un apodo. Así como Dwayne Johnson y así como San Pedro, les dice a cada uno de ustedes, la roca. Ese es tu apodo dado por Jesús. Pero ahora que sean las rocas, las piedras vivas que Dios les ha hecho hacer. Amén. Y ahora esa paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, guardará sus corazones y sus mentes en Cristo Jesús.